Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 12 de octubre del 2015 nuestra lección lleva por título Joacás y Joacim, otro descenso. Vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabamos y bendecimos su santo nombre porque grande es su misericordia para con nosotros. Oh Dios, en este momento suplicamos su divina presencia para que usted sea quien hable a nuestros corazones y sea usted, Señor, quien conmueva nuestro corazón, nuestra mente, de tal manera que nosotros comprendamos lo bueno y no solo lo comprendamos y no solo lo escuchemos, sino lo pongamos en práctica, Señor. Y que también aprendamos de estos testimonios para no cometer los mismos errores. Bendiga a cada persona que nos escucha en este momento y por favor quédese en nuestros corazones, Señor. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Joacás y Joacim, otro descenso. Y solo para recordar, estamos estudiando la lección número 3, titulada Los últimos 5 reyes de Judá. El texto para memorizar lo encontramos en Jeremías 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Ahorita vamos a ver a quién le dijeron estas palabras, a quién se le dijo estas palabras, ¿verdad? Como bien estudiamos el día de ayer sobre el rey Josías, vimos qué impresionante testimonio tuvo este hombre. Este hombre, no importando la edad a la cual fue ordenado como rey, él tomó decisiones correctas, escuchó a las personas correctas e hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Así lo declara las Sagradas Escrituras. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, ya que el rey Josías pues murió a los 39 años en una batalla que tuvo con Egipto. Así que él murió allí y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. El espíritu de la profecía nos declara el sufrimiento y el dolor que vivió el pueblo en la muerte de Josías, porque fue un hombre que realmente luchó por una reforma espiritual de tal manera que dejó el estandarte de nuestro Padre Celestial en alto. Pero a pesar de que él luchó por cosas buenas y que trató de rescatar todos los buenos principios que Dios le había delegado a su pueblo, no fue suficiente la obra de Josías para expiar los pecados de estas generaciones que habían sido rebeldes delante de los ojos de Dios, ¿no? Todos ellos que hicieron el mal delante de los ojos de Dios, algunos se volvieron de sus malos caminos, pero no todos. Aunque se volvieron de sus malos caminos, nosotros sabemos que ellos ya habían recibido una sentencia de que iban a ser entregados en manos enemigas. Por tal motivo, Dios iba a cumplir su palabra. Entonces, Josías, con su gran testimonio, agradó a los ojos de Dios. Sin embargo, él no podía cambiar el futuro de estas generaciones perversas, de estas generaciones idólatras que se habían convertido al paganismo. No todos se convirtieron de corazón, pero hubo personas que sí dejaron sus malos caminos. Sin embargo, cuando muere Josías, quien sucede al reino de su padre es Joacás, que era hijo de Josías. Sin embargo, su reinado no duró mucho tiempo, y eso lo vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 36, versos 1 al 4. Dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro, y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Entonces nosotros aquí podemos ver quién le quitó el poder a Joacás
hijo de Josías? No fue Dios, fue el rey de Egipto, dice aquí, ¿verdad? Fue el faraón. Sin embargo, vemos que después, él inmediatamente, cuando se lleva como prisionero a Joacás a Egipto, pone a su hermano Eliakim, que le cambiaron el nombre a Joacim. Entonces, cuando Nabucodonosor toma Jerusalén, sabemos que Joacim fue llevado prisionero. Nosotros esto lo hemos leído en el libro de Daniel, ¿no? Nosotros vemos cómo Dios tenía que cumplir su palabra porque Dios es fiel y justo. Y Dios sabía que este pueblo, si de labios lo honraba, tenía que vivir la consecuencia de sus malas acciones, ¿verdad? Y nosotros hemos estudiado bastante información sobre estos acontecimientos y por qué Dios no es un Dios tirano, un Dios injusto, un Dios que solamente castiga porque se molesta, ¿no? Sino que dio muchas oportunidades a través de Josías mismo. Dio muchas oportunidades a través de los profetas que había en su tiempo, a través de Jeremías dio muchas advertencias nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros podemos entender que Dios no actuó de la noche a la mañana para castigar al pueblo judío, no. Dios les dio tiempo. Dios a través del rey Josías creo que les dio suficiente tiempo para volverse de sus malos caminos. Sin embargo, sabemos que el enemigo de Dios es tan astuto que todo lo que ellos habían vivido de alguna manera les parecía algo bueno o algo normal o algo que no afectara su relación con su Creador, ¿verdad? Entonces, vamos a leer nosotros Segunda de Reyes, capítulo 23, versos 31 al 34. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías, de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Nosotros podemos comprender aquí cómo Dios utiliza a las personas, ya sea para obras buenas o también para obras que para nosotros pudieran ser malas, pero más bien es la justicia divina sobre la creación de Dios porque desobedeció a sus estatutos, ¿verdad? Y si nosotros leemos Jeremías capítulo 22, versos del 1 al 19, vamos a ver cómo nos amplía un poquito más el panorama el profeta Jeremías. Y dice el verso 1, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en nuestro lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad
eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. ¿De quién hablaban aquí? De Joacás. Y no solo de Joacás, también de Joacim, o Eliakim, como era su nombre antes de que el faraón se lo cambiara, ¿verdad? Dice el 11, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías. Salum, recordemos que es Joacás, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Palabra del Señor a través del profeta Jeremías. Nosotros podemos ver que como Joacim, Joacás hicieron lo malo delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, es por eso que se les da esta sentencia. Pero aquí está hablando de que ellos, lo malo que hicieron, no solo que fueron tras ídolos, sino que ellos no pagaban el salario justo a los obreros, y no solo eso, algunos los explotaban, realmente no les pagaban. Entonces vemos cómo su pecado fue en aumento, y no pasó mucho tiempo de que el rey Josías había fallecido. Realmente no era mucho tiempo, era poco tiempo. Sin embargo, Satanás trabajó astutamente con ellos de tal manera que los cegó, y ellos, lejos de seguir el ejemplo de su padre Josías, se fueron nuevamente en pos de sus ídolos. No escucharon buenos consejos, se fueron en pos de malos consejos. Y entonces por eso Dios tuvo que terminar con ellos de esta manera. Y entonces podemos comprender que no es que sea un Dios tirano, un Dios malo, sino que son las consecuencias de nuestra rebeldía, porque no escuchamos a Dios, ¿verdad? Entonces Dios siempre ha hablado, y Dios, por ejemplo, en este tiempo hablaba a través del profeta Jeremías, y las palabras de Dios fueron realmente claras como para no comprenderse, y realmente Dios declaraba el pecado como era, y aquí lo vemos. Él decía cuáles eran sus faltas que estaban cometiendo, como oprimir al menesteroso, al necesitado. Por eso le pone un ejemplo: ¿acaso no tu padre Josías hizo juicio a los menesterosos, a los afligidos? A ellos les vio como personas que merecían cosas justas. ¿No es eso acaso conocerme?, les dice Dios.
¿Por qué ustedes hacen todo lo contrario? ¿Por qué se aprovechan del trabajo del pobre para ustedes construir sus casas con amplias salas y todo el bien para ustedes? Entonces aquí vemos cómo Dios no se goza del sufrimiento de los pobres y de los menesterosos. Dios está tomando en cuenta todo lo que estamos haciendo nosotros, si de alguna manera somos jefes, somos patrones de alguna empresa, de algún negocio, somos dueños tal vez de algún negocio. Si nosotros no estamos actuando de la forma correcta, Dios nos va a llamar a cuentas de lo que estemos haciendo. Recordemos que esta historia, esta gran historia que está plasmada en las Sagradas Escrituras, no solamente es para leerla como una hermosa historia que nos puede ayudar a comprender por qué murieron estos hombres de esa manera, no, o por qué tomaron los enemigos a los reyes de los pueblos de Dios. No, no es para eso, realmente es un espejo para nosotros. Es un espejo en donde vamos a analizar, en donde vamos a observarnos cómo estamos actuando nosotros, que nos decimos llamar hijos de Dios, que nos decimos llamar del pueblo escogido, que nos decimos llamar, ¿verdad?, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Realmente tenemos que estar dando un buen testimonio, porque vemos aquí cómo Dios escudriña los corazones. Y estos reyes probablemente no entendieron que Dios escudriña los corazones, y ellos, como se sintieron en el poder, actuaron de la forma más vil en contra de la creación misma de nuestro Padre Celestial. Dios nunca se olvida de su creación, así que Dios tenía que juzgar o tenía que poner sus juicios sobre estos hombres, porque ellos, a pesar de que tenían al profeta, ellos se apartaron del camino de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros, como decía el libro de Levíticos capítulo 19, Dios dio una ordenanza y era de no oprimir al prójimo, ni robar, y tampoco retener el salario del jornalero hasta un día siguiente. Y nosotros podemos leer el capítulo 19 de Levíticos, y Dios había dado estas ordenanzas. Y recordemos que Dios permitió a Josías recuperar el libro de la ley, el libro que le iba a enseñar cómo conducirse como rey. Y claro, tomado de la mano de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender que cuando Dios le dice a Joacás, ¿no?, ¿acaso no tu padre juzgó la causa del afligido y del menesteroso? Y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová, ¿verdad? Como decía el texto para memorizar. Y esto lo debemos de comprender como el verdadero conocimiento de Dios. Si nosotros decimos tener un verdadero conocimiento del Dios Todopoderoso, eso se debe de manifestar en el modo que tratamos a las personas, o en el modo en que tratamos, ¿verdad?, a nuestro prójimo, o a nuestros empleados, o a la gente que nos rodea. Entonces nosotros debemos de reflexionar en esto, porque si nosotros no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor, no importa que nos llamemos cristianos, no importa que nos llamemos adventistas del séptimo día, eso no va a importar, porque recordemos que las obras que nosotros tenemos hablan de lo buenos cristianos que somos. No es nuestra palabra, no es nuestra boca la que pronuncia qué tan buenos cristianos somos. Son nuestras acciones. Nuestras acciones son el testimonio de la transformación que hizo Dios a nuestro corazón y a nuestra mente. Esto es algo muy peligroso, porque si nosotros no tomamos en cuenta eso, podemos ser arrastrados como lo fue el pueblo de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Un pueblo elegido, un pueblo el cual fue guiado con la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, llegó un punto en que se olvidó, y eso es muy peligroso.
Nosotros podemos ver en Profetas y Reyes, y quiero compartirle más o menos lo que dice Profetas y Reyes. Dice: aquellos tiempos de cambios tan cargados de peligros para la nación israelita fueron señalados por muchos mensajes enviados del cielo por medio de Jeremías. Así fue como el Señor dio a los hijos de Judá amplia oportunidad de librarse de las alianzas con que se habían enredado con Egipto y de evitar la controversia con los gobernantes de Babilonia. A medida que se acercaba el peligro amenazador, enseñó al pueblo por medio de una serie de parábolas en actos, con la esperanza de despertarlos, hacerles sentir su obligación hacia Dios y alentarlos a sostener relaciones amistosas con el gobierno babilónico. Entonces, nosotros vemos que Dios realmente lo que hizo fue enviarle mensajes a su pueblo de tal manera que se condujera conforme a su voluntad para que los protegiera de los babilonios. Si el pueblo de Dios, si el pueblo de Israel, si el pueblo judío hubiese permanecido al lado de nuestro Padre Celestial, Él nunca hubiese permitido que los hubiesen llevado esclavos a Egipto. Tampoco hubiese permitido que los hubiesen llevado esclavos a Babilonia. Pero vemos cómo la desobediencia del pueblo llega a tal punto que colma la paciencia de nuestro Padre Celestial, que les permite vivir la consecuencia de sus acciones. Si leemos otro párrafo de Profetas y Reyes, estoy leyendo en las páginas 311, 312 y 313 de Profetas y Reyes. En la página 313 hay un párrafo que dice así: Dios había suplicado a los de Judá que no le provocasen a ira, pero no le habían escuchado. Finalmente pronunció la sentencia contra ellos. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como instrumentos por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había demorado sus castigos, pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos como último esfuerzo para detenerlos en su carrera impía. Qué triste y qué lamentable que Dios tenga que llegar hasta estas circunstancias, porque su pueblo rebelde no comprende las amonestaciones. Y entonces ahora debemos de meditar qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Porque Dios busca de una u otra manera atraernos a sus manos, a sus brazos poderosos, para que Él nos libre de las garras del enemigo. Pero si nosotros nos enajenamos en nuestra vana manera de vivir, nosotros vamos a terminar como el pueblo judío, como el pueblo de Israel, siendo esclavos de Satanás, en donde difícilmente vamos a poder salir, porque por nuestras propias fuerzas va a ser imposible lograrlo. Entonces, y nosotros lo sabemos, el apóstol Pablo lo entendió, por eso él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el vivir con Cristo era su diario predicar del apóstol Pablo, con su testimonio. Entonces, nosotros aquí podemos comprender ¿qué es lo que debemos de hacer? No debemos de oprimir a los menesterosos, a los pobres, debemos de ayudarlos. Si somos líderes, patrones, jefes de alguna compañía, de alguna empresa, de algún negocio, debemos ser justos en el pago y también no debemos de retener los salarios. Eso nos va a causar maldición. Son mandatos divinos. Nosotros no debemos de oprimir a las personas que son menos afortunadas que nosotros, ¿verdad? Porque también merecen esa misericordia de Dios, y nosotros podemos transmitirla a través de nuestras acciones. Vemos el cambio drástico del testimonio que estudiamos el día de ayer al testimonio que estudiamos el día de hoy. El día de hoy realmente nos deja pues un sentimiento de tristeza de cómo es posible que ya lo que logró Josías por sus propios hijos, Joacás y Joacim,
fue echado por los suelos. Y entonces ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Entonces vemos aquí como Dios no olvida, Dios está presto si nosotros le buscamos de corazón, pero también está presto para aplicar justicia, para que comprendamos sus amonestaciones. No esperemos que la mano dura de nuestro Padre Celestial caiga sobre nosotros. Escuchemos, atendamos a su voz, a su llamado, para que nosotros seamos reivindicados con misericordia y con amor, y no seamos llevados prisioneros a manos de nuestros enemigos, porque Dios no va a poder librarnos si nosotros nos alejamos de Él, ¿verdad? Bien, esperando que esta reflexión nos ayude en nuestra vida cotidiana para ser mejores hijos de Dios y alabarle con nuestras acciones y hacer el bien a nuestro prójimo, y allí cumpliremos los 10 mandamientos encerrados en los 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarnos si tienen alguna petición especial que hacer y también si tienen algún comentario o alguna pregunta. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana y les agradecemos el que nos hayan acompañado. Que pasen un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.